Monkey D. Dragon. Hola Nakamas, tengo una teoría sobre la fruta de diablo de Monkey D. Dragon. La fruta de diablo de Dragon es Swan mística Quetzalcóatl, la mítica serpiente plumada. Hay pruebas de que se trata de que es Quetzalcóatl. Oda ya dio una prueba de que es él y mucho antes ya había dado pistas. Los que quieren se pueden adelantar, en la pantalla aparecerá el minuto preciso de las pruebas de que es Quetzalcóatl. Mientras tanto, los que no se adelantaron, vamos a ver las primeras apariciones de Monkey D. Dragon, donde aparece haber usado el poder de su fruta del diablo. Y también donde comienzan las teorías de que es la fruta logia del viento, Kaki de Rey o la fruta de dragón. Entonces comenzamos con la primera aparición de Dragon, que fue en Loguetán, donde salvó a su hijo Luffy en dos ocasiones. La primera fue del Buggy el payaso en una ejecución pública, haciendo caer un rayo antes de que Buggy lo ejecute, destruyendo toda la plataforma. La segunda lo salvó del entonces capitán de la marina Smoker, en el momento en que aparece Dragon una ráfaga de viento azota a Loguetán, llevándose y mandando lejos a su hijo y al capitán de la marina. Se crea una gran tormenta a favor de Luffy para que éste pudiera escapar. Aquí comienzan las teorías de que es la fruta logia de viento y también la teoría de que es el Kaki de Rey. Las razones de que es el Kaki de Rey es después de que Barba Blanca y Chan se enfrentaran y chocaran espadas, y al mismo tiempo el clima cambiara de repente y el cielo se dividiera a la mitad, por un lado de Barba Blanca y por el otro lado de Chan. Después esta teoría agarró con más fuerza con Kaido y Big Mom, sucediendo lo mismo en Wano. Vamos a seguir con la segunda aparición de Dragon, que fue en el reino Goa, después de haber escuchado del malévolo plan de los nobles hacia la Terminal Grey, que han decidido quemar todo porque solo le dan mala imagen al reino, todo con el fin de no dar una mala impresión a los tienrobitos, los cuales llegarían en unos días. Cuando aparece Dragon, la Terminal Grey está rodeada por el fuego, y la gente no puede escapar. En ese momento aparece una ráfaga de viento haciendo un camino entre las llamas. Para permitir a la gente escapar, y a aquellos que deseen pelear por su libertad que se unan a él. Después de eso trancaron en la villa Shimotsuki, cerca donde Roronoa solo se encontraba entrenando. Allí podemos observar a Dragon que aparece en su barco con mucho viento a su alrededor después de haber salvado a Sabo. Y aquí comienza la teoría de que Monkey D. Dragon tiene la fruta del dragón porque parece que estaba transformado en un dragón y que llegó volando en el barco, y también porque en el barco se puede observar figuras de dragones, al igual en la bandera de los revolucionarios se puede ver la cara de un dragón, y porque ya sabemos que Sabo es el segundo mando y utiliza el estilo guerra de dragón. Esas son las tres teorías y con pruebas de cada una de ellas. Ahora en breve les voy a dar mi punto de vista de las tres teorías, y les mostraré la prueba más grande de todas que ha dado Oda y diferente a todas las que vimos, de que es Quetzalcóatl la serpiente emplumada. Vamos a comenzar lo que dijeron que es el Kaki de Rey. Eso que vimos con los 4 yonkos también lo puede ser Monkey D. Dragon con su Kaki de Rey. Oda solamente quiere trolearnos y hacernos creer que Dragon no posee una fruta del diablo. Ahora los que dijeron que es la fruta logia del viento no es porque pudimos observar que hay algo relacionado con los dragones. Entonces los que dijeron que es la fruta de dragón para mí estuvieron cerca, porque ellos nunca dijeron el nombre del dragón y porque estamos hablando de Monkey D. Dragon, el revolucionario que ha estado tratando de derrotar al gobierno mundial, el hombre más buscado y peligroso del mundo. Estamos hablando del principal enemigo del gobierno mundial. A fuerza tiene que tener un nombre el dragón. La fruta de Monkey D. Dragon está basada en la prehistoria de Mesoamérica y es Swan mística Quetzalcóatl la serpiente emplumada, dios del viento. Es un dragón que puede hacer ráfagas de viento y puede atraer a las nubes para que llueva. Ahora les voy a mostrar la prueba de que es Quetzalcóatl. Por alguna razón Oda no quiso ponerle el nombre a una isla. Es el lugar donde Bonei fue capturado por Barba Negra y entregada a la marina. Esa isla está basada en la ciudad de Tula, que fue fundada por Quetzalcóatl la serpiente emplumada. Ahí podemos ver unas estatuas que son los atlantes de Tula, y alrededor se puede observar un incendio. Su nombre es el Palacio Quemado, que fue destruida por un incendio y por ello se llamó el Palacio Quemado. Se dice que fue provocado intencionalmente, pero en el mundo de One Piece pudimos observar que fue Barba Negra, o más bien Oda haciendo una referencia al nombre de la ciudad. La ciudad de Tula tuvo una larga vida de casi 4 siglos, de hecho en el año 1000 era la ciudad más grande de Mesoamérica. Nosotros solamente estamos observando la parte de arriba, que solamente es el 10%.
El 90% está abajo de la tierra. Esta ciudad fue fundada por Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta ciudad fue gobernada por dos dioses, que fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, de la luz, de la sabiduría y de la fertilidad y del conocimiento, patrón del día y de los vientos. Y el otro que gobernó esta ciudad fue Tecatlipoca, el espejo humeante, dios de la oscuridad. En pocas palabras, no es casualidad que Barba Negra haya llegado a este lugar. Al parecer, la fruta del diablo de Barba Negra está basada en Tecatlipoca. Después salió una teoría sobre Barba Negra y su fruta del diablo. Bueno, pero tal vez algunos se preguntarán, ¿cómo que un dragón fundó esa ciudad? Es que hay un dilema con Quetzalcóatl, porque en la vida real existió, pero era una persona. El problema es que se le confunde la mitología y la leyenda, y por otra parte la historia. Yo voy a utilizar las tres a fuerza para hacer la teoría. En la mitología y leyendas, Quetzalcóatl se puede convertir en un dragón. Ahora les voy a contar una de sus leyendas de Quetzalcóatl, para tener una idea de cómo funciona la fruta de Monkey D. Dragon. Cuenta la leyenda que cuando la creación del mundo había terminado, los dioses y los humanos vivían en armonía. Todos eran felices, pero no Quetzalcóatl, que veía con enojo cómo los humanos eran subyugados por los demás dioses, por lo que decidió adoptar la condición humana, para compartir ese conocimiento y el arte que poseían las deidades. Al llegar al mundo de los humanos vagó por muchas tierras, hasta llegar a Tula. A su arribo se estaba ofreciendo un sacrificio en honor a su hermano Tecatlipoca, y enfurecido por esta barbaridad, detuvo la ejecución. El sacerdote que realizaba el sacrificio gritó furioso, mientras el cielo se torneaba gris con nubes que anunciaban una gran tormenta, rayos y truenos. Quetzalcóatl los calmó y les dijo que mientras él estuviera en Tula, la ciudad florecería como ninguna. Enseguida alzó las manos al cielo, y los vientos empezaron a soplar, despejando todas las nubes. Desde entonces los hombres quisieron rendirle culto. Como deidad rechazó cualquier clase de lujos. Ya escuchamos que Quetzalcóatl es un dios que decidió adoptar la condición humana y que con solo levantar las manos puede crear el viento. Entonces no es necesario que Monkey D. Dragon a fuerza se tenga que convertir en un dragón para así poder manipular el viento. También escuchamos que Quetzalcóatl tuvo que usar su viento porque había una gran tormenta que provocó a su hermano Tecatlipoca. Usó su viento para empujar las nubes y así quitar la tormenta. Entonces, con la fruta de Monkey D. Dragon puede hacer ráfagas de viento, tormentas y lluvia. Pero también si hay una tormenta que él no provocó, él con su fruta del diablo puede despejar todas las nubes para así quitar la tormenta. También escuchamos que llegó a Tula, y ya sabemos que es la isla donde Bonnie fue capturada por Barba Negra y entregada a la marina. Ahora las pistas que ya había dado antes Oda haciendo referencia a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue en Logueta. Cuando se escapan los movigueros, Smoker dice que el cielo pareciera que estuviera de su lado. Después de varios capítulos, en la isla del cielo los habitantes de Chadra y Enel le dicen a una serpiente el rey de los cielos. ¿Por qué le dijeron al rey de los cielos? Para eso tenemos que regresarnos 400 años atrás en el mundo de One Piece, con los habitantes de Chadra, donde aparece Orland. Bueno, aquí Oda se basó en tres civilizaciones diferentes. Solamente una es de Mesoamérica. Voy a mencionar las dos que no son. La primera, la ciudad de oro, está basada en la leyenda del Dorado, una supuesta ciudad hecha totalmente de oro. Se dice que se encontraba en un lugar escondido de Sudamérica, más específicamente en actual territorio Colombia, y es civilización mueca. La segunda civilización son los habitantes de Chadra. Está basada en los indios Oyawa de América del Norte. Ahí podemos observar unas imágenes similares. Solamente lo que es de Mesoamérica es la cultura, y en la ciudad de oro Oda se basó en la arquitectura maya. En la cultura se basó en el sacrificio. En algunas civilizaciones de Mesoamérica hacían sacrificios, pero no todas. Aquí podemos observar a la gente de Chadra que está muriendo de una enfermedad y que la tierra está maldita. El sacerdote dice antes de morir deben rendirle tributo al gran dios Kachi, le llevarán a la mujer más bella. Uno de los más importantes dioses de Mesoamérica es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, porque se le conoce como la única deidad que no pedía sacrificios humanos, solo aceptaba tales sacrificios como plantas, mariposas y pequeños animales. En pocas palabras, el dios Kachi no es el verdadero rey de los cielos. Pero sabemos que los habitantes de Chadra han mencionado que tienen otros dioses, y a uno de esos dioses es a quien le hacían sacrificios. Sus ancestros, antes de conocer al rey de los cielos, lo hacían hacia otro dios. ¿Pero a quién? A dios de la oscuridad, que viene siendo la fruta de Barba Negra. En otras civilizaciones como el dios de los terremotos, entre otras, y hermano mayor de Quetzalcóatl. A ese dios yo creo que a los ancestros de Chadra le hacían sacrificios antes, y al parecer el dios de la oscuridad y el rey de los cielos se llevaron bien.
porque los habitantes de Chadra se enojan que hablen de sus dioses, pero en ese momento el rey de los cielos no era el dios Kachi que conocimos con Snorna, sino que el verdadero rey de los cielos era una persona y era usuario de la fruta Swan mística que sacó a la serpiente emplumada. Pero lo más importante, ¿por qué los habitantes de Chandra, los que conocieron a Snorna, creían que Kachi era su dios, el rey de los cielos? Lo que sucedió es que los habitantes de Chandra distorsionaron la historia de sus ancestros. Sabemos que sus ancestros pelearon en el siglo vacío para defender sus escrituras y ganaron, pero no creo que haya sido por defender las escrituras, sino que defendieron las escrituras en honor hacia unas personas que le ayudaron en los momentos más difíciles. Esto pudo haber pasado con los habitantes de Chadra. Escucharon historias de sus ancestros que pelearon en honor hacia unas personas y que una de esas personas se podía convertir en un dragón, y lo llamaban la mística serpiente emplumada, el rey de los cielos. La historia de sus ancestros se fue distorsionando con el tiempo hasta que conocieron a Kachi y dijeron que él era su dios. Los habitantes de Chadra de hace 400 o 500 años atrás no tenían conocimiento de la fruta del diablo, no sabían que el verdadero rey de los cielos era usuario de una fruta del diablo. Por eso creyeron que Kachi era su dios, por los cuales sus ancestros habían peleado en su honor. El verdadero rey de los cielos que estuvo en el siglo vacío al parecer ayudó a varias islas, y en especial a la isla de Chadra. ¿Qué tiene de especial la fruta de Monkey D. Drago? Siempre que aparece hay una tormenta, lluvia o ráfaga de viento. Bueno, en la civilización de Mesoamérica que salcó a la serpiente emplumada, Dios del viento puede atraer a las nubes para que llueva, muy importante para una sociedad cuya subsistencia dependía en gran medida de la agricultura. Eso es en la mitología. Pero en la realidad, en la historia, Quetzalcóatl en la vida real era un hombre y es considerado como el gran civilizador para muchos de Mesoamérica por haberles enseñado a cultivar el maíz y muchos alimentos. Ahora, siguiendo con la teoría, yo creo que por esta razón hace 800 años atrás los habitantes de Chadra pelearon en su honor. Porque años atrás su isla pasaba por una sequía extrema, los habitantes de Chadra morían de hambre a menudo, pensaban que ese era su fin de su pueblo. Pero apareció el rey de los cielos y usó su ráfaga de viento y comenzaron a ver cómo el cielo se llenaba de nubes y luego comenzaba a llover. Y les prometió que no se iba a ir de la isla hasta que toda la isla tuviera de dónde obtener alimentos y les enseñó a cultivar para resolver el problema de la alimentación. Al parecer, el dios, el rey de los cielos, peleó en el siglo vacío, al igual el dios de la oscuridad, y perdieron, pero fueron los únicos que le dieron batalla al gobierno mundial y eran de la familia D. Y por esta razón los D son rivales de los Tenryubitos, porque creo que son los únicos que le dieron batalla en el siglo vacío, y porque tal vez son los únicos que si despiertan el poder de su fruta del diablo pueden hablar con su demonio, o les puede enseñar imágenes de sus antiguos portadores. Y esta sea la razón de por qué Monkey D. Drago está en contra del gobierno mundial y sea su principal enemigo. Y esto mismo está sucediendo con Barba Negra. No es casualidad que haya llegado a esta isla que está basada en la ciudad de Tula, que fue fundada por Quetzalcóatl y fue gobernada por dos dioses que son Tecatlipoca Negro, el espejo humeante, dios de la oscuridad, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, de la luz, de la sabiduría, de la fertilidad y del conocimiento, patrón del día y de los vientos.